Exactamente a las 01:47:16 del 6 de noviembre de 2025, en las afueras industriales de la región de Tula, a poco más de 180 kilómetros al sur de Moscú, una instalación que hasta ese momento había vivido en la sombra, produciendo drones para la guerra contra Ucrania, quedó expuesta bajo un cielo negro y helado. Era una planta camuflada como complejo tecnológico de ensamblaje, con naves rectangulares de techo de lámina, pabellones de pruebas, un pequeño campo de antenas y un patio donde, de día, salían camiones sin rotulación. De noche casi no había movimiento, el personal reducido, las luces mínimas, el ruido de las máquinas en modo mantenimiento. Ucrania eligió esa hora porque la fábrica estaba llena de material, porque los depósitos auxiliares estaban abastecidos y porque las defensas antiaéreas rusas de la zona hacían su rotación de turno. No fue un disparo impulsivo, fue una cacería. La inteligencia ucraniana llevaba semanas siguiendo esa planta. No era una fábrica cualquiera. Allí se ensamblaban modelos de drones de reconocimiento de media autonomía y, según fuentes de Kiev, también se hacían trabajos de integración de drones kamikaze rusos con sistemas de guiado actualizados. Era, en palabras de un oficial ucraniano, un multiplicador de guerra. Cada semana que funcionaba, más drones rusos aparecían en el frente, más ataques sobre puertos ucranianos, más vuelos sobre posiciones de artillería. Por eso se convirtió en blanco. Atacar una batería de artillería en el frente podía detener un bombardeo de un día. Destruir la fábrica que alimenta esos bombardeos podía detener decenas. El ataque no se hizo con un solo misil. Fue un golpe escalonado, desde largo alcance, con trayectoria calculada para esquivar el paraguas antiaéreo de la región y para llegar casi en paralelo. Según la versión difundida en Kiev, se utilizaron misiles de crucero lanzados desde el aire contra objetivos fijos, programados con coordenadas de las naves principales y del edificio de energía. La trayectoria fue baja la mayor parte del vuelo, aprovechando el relieve y el ruido electromagnético de la zona de Tula, llena de instalaciones industriales. Cuando los radares rusos los vieron, ya estaban en el tramo terminal. A las 01:47:16, el primero golpeó el módulo de ensamblaje principal. Allí, en ese galpón alargado, se encontraban las líneas donde se montaban fuselajes compuestos, se instalaban motores de combustión ligera, se probaban los enlaces de datos y se empaquetaban las alas plegables. La explosión levantó el techo como si fuera de papel, se llevó la grúa interior que corría sobre los rieles y tiró al piso decenas de bastidores con componentes. Las chispas y el fuego encontraron de inmediato plástico técnico, resinas, solventes de limpieza y cajas de baterías. El incendio se volvió químico al instante, con un humo espeso que no es el de cualquier edificio. Era humo de fábrica de drones. 42 segundos después, un segundo misil cayó sobre el edificio de energía. Un bloque más bajo que albergaba generadores diésel, transformadores y el control de climatización de las salas de electrónica. Ese impacto fue aún más crítico para los rusos, porque dejó sin respaldo eléctrico las zonas que no habían sido alcanzadas directamente. Las puertas automáticas se trabaron, las bombas contra incendio no arrancaron de inmediato y el sistema de cámaras quedó ciego. Durante varios minutos, la planta entera estuvo iluminada solo por el fuego, y ese fuego era suficientemente brillante como para que los drones ucranianos de observación, volando muy alto, registraran todo. La onda expansiva hizo añicos los ventanales de los edificios administrativos. Guardias que estaban en las casetas de entrada fueron lanzados al piso. Las sirenas tardaron unos segundos en activarse porque el sistema estaba configurado para alarmas internas, no para un ataque de precisión. A esa hora, los bomberos industriales más cercanos estaban en Tula ciudad. Los que estaban dentro de la planta fueron superados enseguida por la magnitud del incendio. Las llamas se propagaron por los ductos de ventilación hacia las salas donde se ensamblaban los sistemas de navegación y de control remoto, estanterías completas de placas electrónicas, cableado de cobre, conectores de precisión. Todo eso arde rápido cuando la temperatura inicial es tan alta. Desde Moscú, la defensa aérea intentó presentar el hecho como un ataque con misiles ucranianos parcialmente interceptado. Pero los videos que comenzaron a circular desde los pueblos cercanos a la planta mostraban tres cosas que no encajaban con la palabra parcialmente. Primero, un resplandor sostenido durante más de 15 minutos. Segundo, varias explosiones secundarias que iban marcando el avance del fuego por las naves. Tercero, la llegada de camiones de bomberos en oleadas, no en un solo grupo. Cuando hay explosiones secundarias así de espaciadas, lo que está estallando es inventario. Es decir, Ucrania no solo golpeó el edificio, golpeó los drones que ya estaban listos, las piezas que estaban esperando montaje y probablemente un cargamento preparado para salir. La ubicación del blanco tiene un valor simbólico y operativo. Tula no es frontera.
Tula es Rusia profunda industrial, la que fabrica armas, la que abastece sistemas, la que cree estar lejos del alcance ucraniano. Que un misil llegue allí y destruya una planta completa de drones dice mucho de la evolución de la guerra en noviembre de 2025. Las distancias se encogieron. Ucrania ya no ataca solo depósitos en Belgorod o refinerías en Ryazán. Ahora entra a la zona donde nacen los drones que la atacan a ella. Es una respuesta directa. Si me golpeas con drones, destruyo el lugar donde los haces. El impacto estratégico es claro. Cada dron ruso que no se fabrica en esa planta es un dron menos sobre el Mar Negro, sobre Odessa, sobre Dnipro. Las líneas de producción de drones rusos no son infinitas y muchas dependen de componentes importados o de electrónica que no se consigue con facilidad por las sanciones. Una planta destruida no se levanta en 2 días. Requiere nuevos equipos, requiere volver a conectar proveedores, requiere reentrenar personal, requiere reubicar producción en fábricas que ya están trabajando al límite. Ucrania, con un solo ataque, obligó a Rusia a hacer todo ese esfuerzo. Dentro de la planta, el diseño de producción empeoró el desastre. Las zonas de almacenamiento de fuselajes estaban muy cerca de las de motores y de las de pruebas de comunicaciones. Eso facilitaba el flujo en tiempos de paz, pero en un ataque significa que el fuego tiene mucho material con el cual alimentarse. Se vieron explosiones azules pequeñas, típicas de baterías de litio que revientan. Se vieron llamaradas más amarillas cuando el fuego alcanzó aislantes y piezas de poliuretano. Y se vieron nubarrones oscuros cuando la estructura metálica empezó a colapsar y a arrastrar consigo instalaciones de pintura. Las llamas alcanzaron alturas que hicieron pensar a los vecinos que se trataba de un depósito de combustible, no de drones. Las defensas rusas de la zona reaccionaron tarde. A los pocos minutos se escucharon disparos antiaéreos lejanos, intentando cazar lo que quedara en el cielo. Pero para entonces los misiles ya habían pegado y los drones de observación ucranianos estaban demasiado altos. Lo único que lograron fue crear un perímetro defensivo que ya no protegía nada. La planta ya estaba ardiendo. Los bomberos trabajaron toda la noche, pero para el amanecer lo que quedaba era un esqueleto retorcido de vigas y una placa de concreto cubierta de chatarra quemada. No había techo, no había ventanas, no había líneas de montaje reconocibles. En Kiev, el ataque fue descrito como una operación de interdicción industrial. Eso significa, en lenguaje militar, cortar la capacidad del enemigo de fabricar armas antes de que esas armas lleguen al frente. No se trató de impactar a los drones en vuelo, sino de matarlos en cuna. Y el hecho de que se haya hecho dentro de Rusia, lejos del frente, envía otro mensaje. El territorio ruso que participe en la guerra, fábricas, depósitos, centros de mando, está en la lista. Ya no hay profundidad estratégica garantizada. Para Rusia, la pérdida no es solo material, es también de prestigio defensivo. Las autoridades de Tula han presumido durante años de su anillo de protección alrededor de instalaciones militares. Que un ataque ucraniano cruce esa burbuja, impacte, provoque incendios que duran horas y deje un hueco en la industria de drones habla de un agujero en la cobertura. Eso obliga al Kremlin a redistribuir defensas, a traer más sistemas de misiles hacia el interior, a poner más radares donde antes no los había. Y cada sistema que se trae hacia Tula es un sistema menos protegiendo la Crimea ocupada, las bases del Mar Negro o las líneas de suministro del sur. Las cámaras que grabaron desde la distancia mostraron también algo más. Pequeñas detonaciones sucesivas en un edificio lateral, el de pruebas de motor. Ese detalle indica que la planta estaba en producción activa, no en pausa. Había motores almacenados, había combustible de prueba, había componentes ya conectados. Esos son meses de trabajo que se pierden en una sola noche. Y en una guerra de desgaste tecnológico como la de 2025, cada mes de producción que se destruye vale más que un par de carros de combate en el campo. Los analistas militares van a leer este ataque como una apuesta de Ucrania por golpear la cadena de drones rusa antes del invierno. A finales de año, Rusia suele intensificar ataques con UAV contra infraestructuras ucranianas, energía, puertos, industria. Si Ucrania consigue que Rusia tenga menos drones listos en noviembre, diciembre y enero, habrá protegido indirectamente sus ciudades. Es una defensa adelantada. En lugar de derribar drones en Kiev, los destruye en Tula, cuando todavía son piezas. También hay un componente psicológico hacia los trabajadores rusos de esa industria. La mayoría de ellos creían estar en un sector seguro. No eran soldados, no estaban en Belgorod, no estaban en Crimea. Trabajaban en una planta tecnológica. Que esa planta vuele en pedazos en plena madrugada les dice algo. Su trabajo no es neutro. Si fabrican drones que atacan Ucrania, Ucrania los va a buscar. Eso puede provocar salidas de personal, bajas voluntarias, más gasto en seguridad privada, más exigencias de pago. Todo eso encarece la producción e incomoda al Estado ruso. Para los ucranianos, por el contrario, el ataque tiene un valor motivacional enorme.
Significa que los misiles de largo alcance que han estado integrando con ayuda occidental ya no se usan solo para defender, sino para cazar. Significa que la inteligencia está funcionando a cientos de kilómetros. Significa que pueden elegir una noche, una nave, un edificio y hacerlo desaparecer. Y significa que pueden contarlo con nombres y horas. 6 de noviembre de 2025. 01:47:16 planta de drones de Tula, destruida. Durante la mañana siguiente, las máquinas rusas de remoción de escombros tuvieron que trabajar entre humo y piezas retorcidas. Parte del techo cayó sobre estructuras de soporte y hubo que cortarlas. Las fotografías satelitales de primeras horas mostraron el rectángulo quemado, la mancha negra en el concreto y los vehículos de emergencia alineados afuera. No había forma de ocultarlo. No era un incendio menor, no era un dron derribado en las inmediaciones. Era una fábrica que ya no produciría, y mientras las llamas terminaban de apagarse, en muchos cuarteles rusos cerca del frente hubo un efecto colateral. Los oficiales que esperaban más drones de reconocimiento para sus propios ataques tuvieron que asumir que no llegarían en la fecha prevista. La cadena se rompió atrás. Eso, para Ucrania, es el mejor indicador de éxito. El enemigo no solo perdió una instalación, perdió ritmo. Y en una guerra donde el que impone el ritmo dicta las condiciones, hacer estallar de madrugada una planta de drones en Tula es mucho más que un golpe espectacular. Es un aviso de que la era de la retaguardia intocable en Rusia terminó. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para conocer este enfrentamiento minuto a minuto.